Creo que no se ve tan mal. Esperemos que no se vea tan mal. Ay, bueno, vamos a grabar. Y pues sí. Bueno, pues por fin, otra vez de vuelta, después de una operación en la cual me retiraron 4 muelas y ya se me deshinchó la cara. Vamos a tratar de grabar este texto que escribí un poco rápido. Hola, ¿cómo están? Ojalá que bien. Pues como algunos de ustedes saben, en este canal suelo hablar de cosas que conozco, básicamente de la investigación social. Y no tenía pensado realmente hacer algún tipo de opinión de un tema específico y mucho menos de algo que no me parece tan relevante. Pero en vista del revuelo que ha tenido en estas últimas semanas, la película que titula este video, pues opté por realizar un análisis del filme, sirviéndome de la temática para desarrollar un tema que me parece muy importante, el tema de la colonialidad. Aviso entonces que este tipo de videos realmente no serán tan comunes, pero que tal vez de vez en cuando agregue un tipo de opinión como esta, siempre que tenga tiempo y que los temas me parezcan adecuados. Comencemos entonces. Emilia Pérez es una cinta multipremiada que llega tarde a México. ¿Pero qué es Emilia Pérez? ¿Una tragicomedia? ¿Una ópera? ¿Una experiencia? ¿Qué es? En lo particular yo sé muy poco de cine, en realidad casi sé nada, solamente lo disfruto cada que puedo. De las pocas temáticas que realmente sé es acerca de narrativa y acerca de discurso. Y gracias al revuelo que ha tenido esta cinta, me di a la tarea de ver la película y quiero exponer lo que percibí desde mi entera subjetividad. Y lo que vi fue lo siguiente. Emilia Pérez narra la historia de 3 mujeres, esencialmente corruptas, que se encuentran atrapadas en sitios donde no desean encontrarse, en sitios donde no pueden ser ellas mismas. La primera que se nos presenta es Rita, una mujer que ansía la riqueza y el reconocimiento social, hecho que persigue de manera vehemente, sin tener reparo ni en su integridad física, como tampoco repara en su moral, que se muestra muy baja. La segunda personaje es Jessie, que es esencialmente una mujer trofeo, una mujer objeto, que si bien goza del estatus que tiene como esposa de un sicario, muy poderoso, muy peligroso y adinerado, ella no desea estar junto a él. Ella quiere vivir al lado de otro hombre, que es casi tan pervertido como su esposo, porque también es sicario. Y por último tenemos a una tercera mujer expuesta en el filme, que es nada menos que Emilia Pérez. Una mujer que surge del cuerpo del sicario mencionado, el Manitas, pinche nombre, quien es un sociópata que eleva su prestigio en el crimen organizado a partir de su nivel de violencia, misma con la que ha ganado una gran fortuna que le permitirá cambiar de vida. Él desea borrar su pasado a través de la transformación de su cuerpo. Se convierte entonces en Emilia, una mujer cuyo objetivo de vida es probablemente más perverso de las mujeres antes mencionadas, pues ella desea ser elogiada por las personas que en su pasado atormentó, aquellas personas que violentó debido a los actos directos e indirectos de su empresa criminal. Lo primero que notamos en Emilia es que ella es perversa, y lo es a tal grado que disfruta los elogios de los antes violentados, al ayudarles a encontrar a las víctimas que ella misma creó. En este objetivo de reconocimiento social es ayudada por Rita, una mujer que se enriquece a partir de permitir el blanqueamiento del dinero y de la fama de otras personas igualmente corruptas como ellas, políticos, empresarios, qué sorpresa, quienes apoyan las búsquedas dando donativos que seguramente serán deducibles de impuestos. Lo paradójico de esta acción blanqueadora es que la misma Rita se blanquea, obviamente, como también lo hace Emilia de manera más literal, ya veremos por qué. En esta nueva empresa, las mujeres se enfocan en buscar a los desaparecidos y mágicamente consigue este objetivo,
obtiene los resultados que no se tenían antes, que el gobierno nunca tuvo, que los buscadores nunca han tenido, y lo hace a través de convencer a los mismos sicarios de que deben hablar, que solo de este modo podrán curarse de la pena de ser delincuentes, cosa que a nadie se le había ocurrido. Es así que consiguen dar con los desaparecidos, y este hecho brinda a Emilia un reconocimiento social alto. Y todo parece ir de maravilla. Emilia ha recuperado a sus hijos y a su esposa, bueno, a su esposa no realmente, y todo va bien hasta el momento en el cual Emilia y Jesse entran en disputa por motivos personales. Jesse se deshace de su antiguo esposo sin saber que es él, básicamente porque se da cuenta que Emilia es igual de insoportable y violenta que el Manitas. Y eso sucede porque el único cambio que vemos en la transformación de Manitas hacia Emilia es el cambio de su color de piel. Ah, no, sí, vaginoplastia. Claro que sí. Entonces Jesse y Emilia mueren en un accidente, pero le sobrevive Rita, quien reclama la fortuna de Emilia y seguramente con el tiempo irá obteniendo su prestigio. Es así como Rita consigue el ansiado éxito financiero, manteniendo su inmoralidad, manteniéndose en actos de corrupción, por lo que nos damos cuenta de que su personalidad realmente no cambia. No hay un desarrollo en este personaje como no lo hubo en los otros. Al final de la película, Emilia es canonizada, haciendo que el filme muestre realmente eso que el gran crítico de cine señaló, como que la película no era otra cosa que el nacimiento de una santa. Y Madre Santa, que acabamos de ver. Pensar en obras como Emilia Pérez es difícil, porque a pesar de que cada persona tiene su particular mirada, con la cual acepta o rechaza una pieza artística, pues sí debemos saber que ni el arte ni la apreciación artística son realmente subjetivos. Cada persona adopta de la sociedad en la que se desarrolla una forma particular de ver un hecho. Nuestra mirada, nuestra capacidad de juzgar las piezas, está impregnada de los valores y de los gustos, de los grupos a los que pertenecemos o a los que deseamos pertenecer. Por lo tanto, al juzgar una obra lo hacemos a partir de nuestro sitio particular, local y contextual, pero este no es solo un sitio físico, sino también un espacio simbólico, lo cual implica una conjunción de nuestro sentido de subjetividad, la personalidad, como nuestro sentido de grupo, la identidad. Y es por eso que posiblemente yo vi una película muy distinta a la que tú pudiste haber visto, porque yo observo esta producción desde mi particular posición de clase, desde mi espacio territorial, desde mi género y mi preferencia sexual, desde mi posición como líder de una pequeña familia, desde el espacio urbano marginado donde convivo en el día a día, y desde mi particular cercanía a la pobreza misma que la película desea retratar. Soy una persona que tiene un entendimiento, que igual y es mínimo, acerca de la identidad y de los problemas que puede implicar el traspaso de un género sexual hacia otro. Entiendo de las dificultades que las personas enfrentan a la hora de transicionar en una sociedad tan cerrada. Y también tengo una conciencia acerca del crimen y de su valor, tanto del prestigio que tiene la violencia en ciertos espacios, así como de la consecuencia de la misma violencia, principalmente en los barrios populares. Si yo me ubicara entre las personas que aparecen en el filme, tendría que estar entre el tumulto despersonalizado, del cual no se habla realmente, entre las víctimas del crimen, aun si yo no he sufrido de manera directa la desaparición de un conocido. Y debido a todo esto es que yo hubiera preferido ver otro tipo de película, una muy diferente en realidad. Me hubiera gustado ver la historia de Rita, de una abogada de moral dudosa que es seducida por la corrupción mexicana y que al mismo tiempo es obligada a mantenerse en ese espacio criminal. Y me hubiera gustado ver cómo ella se confronta y desenmascara a su principal perpetradora, a Emilia Pérez, la sicaria que desea engañar y manipular a la gente que ella misma ha violentado. O tal vez me hubiera gustado ver la historia de una mujer trofeo, de esas que dicen tener alto valor.
Ver cómo el personaje de Jessie pasa de disfrutar la gloria del dinero, del lujo y de la vanidad, hacia un desprecio por ese estilo de vida, a estar apresada por un hombre que detesta y que es sumida en el abandono y posteriormente en los excesos. Me gustaría ver cómo ella busca cambiar su realidad, al someter y tal vez asesinar a su carcelero y esposo, al sicario con ayuda de otro sicario, a quien dice querer pero que al final abandona. O me hubiera gustado ver la historia de un mexicano estereotípico, de un macho, de un duro, de un violento. Y que no se llame manitas, no mamen. Una persona que muy en sus adentros sabe en lo que se ha convertido, un sociópata, y no soporta vivir con eso. Quisiera ver cómo sus fantasmas lo atormentan. Me hubiera gustado ver su transición hacia Emilia, el reto que implica, los miedos, las dudas, las angustias, el dolor físico y el dolor emocional. Me hubiera gustado sentir pena por él, no por el sicario, sino por el humano transmutado, el humano que lucha en contra de un aparato de violencia y en contra del prejuicio que se tiene hacia la feminidad. Me hubiera gustado ver a la mujer, y si no a la mujer, al menos a ese fútil intento de ser mujer a partir del cambio de un cuerpo. Me gustaría ver cómo este cambio del cuerpo, ese cambio de la superficie no es suficiente, y que el pasado regresa a esa Emilia, que no pudo dejar de ser una persona despreciable. O al menos me hubiera gustado ver cómo Emilia se burla de todos nosotros, los mexicanos torpes, ingenuos y manipulables, pero ni siquiera eso nos dieron. Y no es que desde la producción deban darnos algo específico, porque es obvio que no les importamos en lo absoluto. México es un escenario incidental en esta producción. Pero la verdad es que no nos dieron algo mínimamente bueno, arriesgado o confrontativo. Nos dieron solamente más de lo mismo. Una mirada simplona que no muestra realmente otra cosa sino el racismo que tienen las élites occidentales. O no me digas que no pudiste ver el discurso racista evidente en esta producción. ¿O pensaste que era progre solo porque toca el tema de la transexualidad? Como señalé al inicio, esta película me sirve para mostrar un tipo de mirada específica, una que se muestra de manera clara en realidad en la película, algo que las ciencias sociales señalan como la mirada del colonizador. Esta mirada surge del pensamiento de autores que habitaron y que habitan los espacios colonizados por Occidente y que son víctimas directas e indirectas del colonialismo. El primero que quiero referir es el poeta Aimé Césaire, no sé cómo se pronuncie, un teórico de la negritud originario de Martinica, una colonia francesa. Él nos señala que la negritud es la cultura específica de los pueblos de África y que es una cultura negada por el colonialismo europeo a partir de un proceso de asimilación forzada impuesta por Francia en sus colonias. En su discurso sobre el colonialismo, Césaire desmantela las supuestas bondades del proceso civilizatorio de Occidente, ese proceso que llega a las colonias con el señalamiento de que los pueblos originarios son bárbaros, y la labor de los hombres blancos es echar abajo esa barbarie. ¿Y cómo se derrumba la barbarie?, se preguntarán. Pues según el autor, con un tipo particular de violencia desarrollado en el mundo occidental. Para Césaire, el colonialismo es un acto más de barbarie disfrazado de desarrollo, ya que implica principalmente la destrucción de la gente colonizada, no solo la destrucción de sus economías, de sus geografías, sino también de sus modos de vida, de sus culturas. La barbarie colonialista se sirve de la deshumanización de los pueblos originarios. A esto se les vacía de sus contenidos, de sus idiomas, de sus prácticas sociales, de sus culturas, de sus valores, en un proceso de reificación de los sectores colonizados con fines de su propia explotación. Los reducen entonces a ser mano de obra barata en la reproducción del capital. En la misma línea, el psiquiatra Frantz Fanon, nacido también en Martinica pero radicado en Argelia, señala que el colonialismo es donde surge y donde opera el racismo. Es el espacio donde más claramente se muestra no solo la dominación física de los pueblos sometidos, sino el proceso de asimilación a partir de los discursos que surgen hacia ellos.
El poder que tiene el colono le brinda la capacidad para redefinir a los colonizados con base a sus propios valores. Por lo tanto, las personas subordinadas son desvalorizadas e inferiorizadas. En este entorno, el racismo surge como una explicación moral, afectiva e intelectual de esta inferiorización. De esta relación de poder entre colonos y colonizados emergen subjetividades, porque el colono se mira a sí mismo desde un espacio de validación, donde su forma de ver el mundo y la forma en la que ve al otro en el mundo nunca es una forma errada, ya que el dominio que consigue hacia el otro legitima su verdad. Por otro lado, el colonizado se ve forzado a aceptar las directrices de sus amos, a aceptar sus valores e interiorizarlos en sí mismo, en su imagen y en su mirada. El colonizado, o en palabras de Fanon, el hombre negro, adopta los prejuicios del hombre blanco, adopta la máscara blanca a partir de la cual se juzga a sí mismo y posteriormente juzga a los otros, sus iguales, quienes gradualmente los coloca también en una posición de inferioridad. Este tipo de hechos no implica específicamente a personas concretas, sino que narra también al traspaso generacional, en el cual la adopción de la máscara, la mirada blanca, se normaliza en el negro, o en el amarillo, o en el rojo. Es la adopción del eurocentrismo y de los valores de un occidente que maquilla su barbarie con la palabra modernidad. Entonces, ¿por qué algunos de nosotros vimos otra película, diferente a la que vieron quienes premiaron a Emilia Pérez? Pues yo diría, y esto es solo mi opinión, que en México, aun si los discursos más escandalosos de los medios oficiales y del poder siguen diciéndonos cosas como que ya superemos el pasado, que los morenos vivimos resentidos, que el colonialismo ha sido lo mejor que le ha pasado a México, sí, son los mismos discursos de las personas que no admiten que las prácticas coloniales siguen siendo vigentes. Pues a pesar de todo ello, desde mi particular punto de vista, muchos mexicanos estudiados e instruidos de manera formal e informal, sabemos muy bien identificar el discurso colonialista cuando se coloca frente a nuestros sentidos. Y muy seguramente la mayoría no le llame así, no le llama discurso colonialista, o como yo le he dicho, la mirada blanca. Pero de lo que sí pueden percatarse es cuando un producto se está burlando de ellos, cuando se hace la caricatura de una identidad. Y esto sucede al mostrar principalmente, en lugar de personajes, un montón de estereotipos sociales, en este caso mexicanos, que son los estereotipos más prejuiciados. Y de hecho, este tipo de acciones no pueden tampoco afectarnos mucho, si no fuera porque esta caricatura está premiada por esa élite conocedora y especializada, la crítica, quienes al ser parte también de una élite occidentalizada, suelen no percatarse de la mirada blanca, suelen no percatarse de todo aquello que implica premiar un prejuicio social en contra de una comunidad. Y no lo digo por personas como Álvaro Cueva, quien abiertamente da la impresión de ser una persona que no entiende de sus posiciones de clase, que es parte de una élite privilegiada al interior de un gremio protegido y que no busca salir del mismo. Su burbuja es tan inestable que él mismo la rompió con este video. Lo digo más por críticos como Abelina Lesper, una mujer que en realidad admiro porque me agrada el arrojo que tiene a la hora de dar una opinión informada acerca de los temas que le importan. Pero en este caso no comparto su opinión en lo absoluto, pues para empezar ella señala que esta no es una mala película, que tenía un potencial que las audiencias no pudimos ver, y quienes nos quejamos acerca del filme, lo hicimos esencialmente desde nuestro prejuicio. Nunca menciona lo que ha sido evidente para el resto de nosotros, los quejosos, que la crítica hacia la película sí viene de la información y del conocimiento, y es desde ahí que yo realizo mi propia crítica. No hablo como crítico, por supuesto, pero sí como sociólogo y como estudiante de las artes. Y desde este punto de vista, creo que Emilia Pérez tiene el error más grande de cualquier producción artística. El error del novato. El que surge a partir de no investigar el contexto en el cual se desarrolla la historia. Tanto en las artes como en la investigación no se puede obviar el contexto socioespacial y simbólico, porque al hacerlo todo pierde sentido. En el caso de esta película no existe un contexto. Lo único que vemos es el uso de recursos sonoros y visuales
que buscan mostrar los espacios mexicanos, pero al hacerlo mal es que caen en esos constantes estereotipos de lo mexicano visto solo desde el exterior. Los tonos amarillentos, los desiertos, los mariachis, los tianguis, las comidas callejeras, las palmeras en la ciudad, los crímenes entre el tumulto. Y lo peor no es eso en realidad, lo peor es la exposición del prejuicio social hacia la morenez mexicana, mostrada tanto hacia las autoridades ineficaces y corruptas que no resuelven los crímenes de desaparición hasta que llegan las salvadoras, Emilia y Rita, con una incoherente estrategia, no está de más señalarlo. Y también hacia las mismas víctimas del crimen, que son las víctimas de Rita y de Emilia en realidad, quienes son mostradas como ingenuas, torpes, culpables e incapaces de resolver sus tragedias. Son mostradas como gente dolida y abandonada, no solo por las autoridades, que si las abandonan, pinche justicia mexicana, sino abandonadas también por la esperanza. Son gente convaleciente, almas en pena incapaces de resolver sus propias angustias. Y de esta manera es que la película no se percata de lo que significan las madres buscadoras, de la violencia que sufren por no detenerse, por actuar, por ser incansables, por mantener la esperanza a flote, y por buscar todo aquello que muchas veces las mismas autoridades desean ocultar. Las buscadoras lo hacen todo, desde la organización, desde la fe y desde la bondad. Emilia no se transforma en lo otro, no siente las dificultades de lo que implica transicionar, sino que siempre se mantiene en una posición de poder. Es la mujer blanca, blanqueada por sus recursos, por su dinero, por su poder. Rita sí se convierte en la mujer blanca, y no por su piel, sino por el estatus que consigue al estar con la otra. Y por su riqueza, por supuesto. Y el personaje de Jessie siempre es blanco, y solamente se ensucia un poco al casarse con un mexicano violento. Una Jessie corrupta gracias a este hecho. Esta historia no es trágica, y podría ser hasta cómica, pero ni siquiera es esa su intención. Está de más decir que el sicario que vive en Emilia no merece ser beatificado, sino que ella debería de ser expuesta. La abogada no merece mantener todo ello que consigue al final. E incluso Jessie, puede ser que ella ni siquiera merecía la muerte. No lo sé. Lo que sí sé es que esta película es un desperdicio. Pudo mostrar tantas cosas, pero se quedó siempre en la superficie, mostrando apenas pinceladas de temáticas como la clase, como la raza, como las víctimas del poder, como la transexualidad. Había un gran potencial ahí, demasiado para tantas historias, pero ninguna de ellas estuvo a la altura del realizador. O mejor dicho, esas eran mucha historia para él. Y bueno, desde sus cualidades técnicas, pues realmente prefiero no hablar mucho, porque aun si yo no sé de musicales, la verdad es que no me gustan. He revisado varios análisis de músicos, de vocalistas, de profesionales del teatro musical, y en general señalan que nada de lo visto está bien hecho, ni las canciones ni las interpretaciones, todas contenidas, apagadas, desafinadas, y ni las coreografías se salvan, tal vez una que otra sección. Además de que la película realmente no tiene mucha claridad, debido también a ese racismo, al desprecio que tuvieron los realizadores por el lenguaje español, ya que sin subtítulos la película es muy difícil de entender. Y me parece normal que la película que yo vi empate más con mexicanos que con franceses o con euroamericanos, quienes seguramente le darán varios Oscars. Pero sí me sorprende que personas como Abelina Lesper o el agradable Alex Phoenix no hayan encontrado algo similar. Y no es que ellos deban analizar la pieza desde mis parámetros. Pues no se trata de deber, obviamente. Porque aun si lo parece, yo no estoy juzgando a la película desde valores morales o desde los prejuicios. De una vez lo digo. La mirada colonial es una teoría social. Y a partir de teorías como estas es que podemos analizar hasta las artes, siendo estas parte de una sociedad. Me sorprende que Abelina Lesper, quien ha señalado constantemente que no se necesita saber de arte para poder criticar una pieza, en sus palabras señala que la pieza artística debe sostenerse por sí misma, nos diga que las críticas que han surgido en internet son más bien coléricas
y desmedidas, que porque este es un drama y no es un documental, que no tiene la función de informar y que no trivializa los problemas que la misma cinta expone. Desde mi punto de vista, esto es no escuchar a la gente, no escuchar a la crítica, que aun si no es especializada, tiene mucha validez. Y muchos de los críticos sí que lo son. Hay músicos, cineastas, dramaturgos, actores de teatro, vocalistas, editores. Mucho se ha reflexionado acerca del tema. Minimizar las críticas y señalarlas como una horda colérica y despersonalizada pues abona más a lo mismo. Es no tomar en cuenta lo social, y lo social siempre debe ser escuchado para poder ser entendido. Si tomara en consideración lo que he aprendido de Avelina Lesper, diría que Emilia Pérez es arte VIP, video, instalación y performance. Es video porque antes que ser cine más bien parece videoarte, porque tal vez la fotografía sea interesante, pero la edición tiene enormes fallos, lo que hace lucir no tan profesional como debiera lucir en los parámetros de una producción de esos niveles. Es una instalación porque más que adentrarse en los territorios que presenta, las imágenes y los sonidos que muestra son accesorios sueltos, son meros objetos colocados de manera inconexa, que solo sirven para ambientar los espacios donde las acciones se formulan. Y es un performance, o mejor dicho, una conjunción de performance, en un inicio porque las acciones y las canciones no están muy conjuntas. Da la impresión de que son objetos aislados, que van interrumpiéndose a sí mismos, interrumpen la narrativa, y al mismo tiempo, al igual que los performance, las acciones no tocan más allá de la superficie, como lo hacen los performance. Porque en la película que jamás pudo hacer Almodóvar, pues no hay profundidad realmente nada. Desde esta perspectiva, Emilia Pérez no es más que video, instalación y performance de elementos sin sentido narrativo ni estético, y con un discurso profundamente VIP, que en mexicano se traduce como vete indio pen... tal cual. Y bueno, este video está quedando muy largo, así que no puedo entrar en temas más profundos como el discurso, porque esa explicación es mucho más compleja. Pero por último me gustaría resaltar un elemento de la película que parece que nadie quiere tomar en cuenta o no lo toma con verdadera seriedad, y es elemental para entender la posición social que tiene este filme en los espacios occidentales. La película es profundamente conservadora y solo se vale de una temática progre, la transición de género, para ganar adeptos, y lo hace tan mal que no lo consigue fuera de los círculos conservadores mismos. Es importante remarcar este hecho porque sucede que a los conservas, que a los adiestrados, les encanta señalar este tipo de producciones como progres, y pues no, nada que ver. Porque lo progresista no se queda solo en la apariencia. Lo progresista explora en el contenido porque busca rebatirlo. Algo que los conservas no quieren que suceda, no está en su naturaleza. No quieren que haya atentados en contra de sus posiciones de privilegio. Así que tengan cuidado con aquellos canales que señalan progres a diestra y siniestra. Y si tú lo haces, aguas con eso, ten cuidado. Porque aun si tú te sientes como una persona de derecha, lo más seguro es que no les agrades ni siquiera un poco a las personas que realmente son de derecha. Te desprecian tanto como a mí, muy seguramente. Y bien, pues el discurso de Emilia Pérez es un discurso conservador, es un discurso desde la blancura, y es un discurso que no podemos perder de vista. Si queremos no solamente producciones buenas, con una calidad verdadera, sino también porque ha habido una avanzada del señor con bigote, que ahora es el hombre más poderoso y más adinerado del planeta. Es importante señalar el hecho, desenmascararlo, mostrar las cosas tal cual son. En fin, pues la discusión es larga, y aunque no tenía pensado retomar este tipo de temáticas como lo mencioné, me pareció muy interesante, así que espero que a alguien le guste. Sería también interesante saber qué opinan de esto, si ustedes mismos han adoptado esa mirada colonialista, que se fija principalmente en la etapa adulta, donde ya no tenemos espacio de reflexión alguna, y donde estamos mayormente sometidos a la voluntad de nuestros jefes. O también me gustaría saber si están del lado de la rebeldía, si optan constantemente por cuestionar este mundo en busca de otras posibilidades.
Recuerden entonces no juzgar a la gente sin conocerlas, porque no todos tenemos el mismo destino, no todos queremos ser occidentales y no todos podemos serlo verdaderamente. Señalen siempre el racismo, y aunque discrepen con algún crítico, pues esto no es una pelea, es una discusión que debe seguir abonándose. Y bueno, pues abajo dejo bibliografía, así que dejen likes, suscríbanse, compartan y síganos. Si no por empatía, al menos por ese sentimiento gregario que tenemos todos como especie. Chao.